Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, saludo y bendigo con sus familias y patrias. Seguimos nuestra meditación sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Nos dice algo muy importante, muy importante. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. El que hace la voluntad de mi Padre Celestial entrará en los cielos. Pero no todo el que dice Señor, Señor, bien, esto es falso. En efecto, cuando un joven preguntó al Señor, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Bien, nuestro Señor le dijo, cumpla los mandamientos. Si quieres entrar en el reino de los cielos, en la vida eterna, guarda los mandamientos. San Mateo 19, 17. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Bien, vamos a meditar un poco sobre estas palabras, hacer la voluntad de Dios. He aquí la llave de la santidad y del cielo, que nuestro Señor bondadosamente nos indica y pone a nuestra disposición. Dichoso el que sabe usar de ella. Para excitarnos y ayudarnos a hacer bien la voluntad de Dios, consideremos primero la excelencia y necesidad de hacer la voluntad de Dios, segundo sus ventajas y tercero su práctica. ¿Cuál es la excelencia, necesidad de hacer la voluntad de Dios? Bien, sin eso no hay salvación, en primer lugar. El ejemplo y las palabras del mismo Jesucristo nos incitan a hacer esto. Él no vino a este mundo sino para cumplir la voluntad de su Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor, en San Juan 6, 38. Entonces, es muy importante de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Que si no la conocemos. De ahí la importancia del estudio de la doctrina, el estudio del catecismo, que es la crema de la Biblia. Leer la Biblia está bien, pero si usted no conoce el catecismo, usted va a perderse, va a perder mucho tiempo, mucho tiempo vacío. El catecismo es la crema, lo más importante que está en la Biblia está sintetizado, por ejemplo, los 10 mandamientos. En un buen catecismo te explica qué prohíbe, qué permite, qué ordena, qué prohíbe. Y así usted sabrá que no solamente no matar, por ejemplo, es no matar, no derramar sangre inocente, no hacer aborto, también es pecado mortal de asesinato espiritual, por ejemplo, el mal ejemplo, el escándalo, la borrachera, la droga, el odio, el rencor, son pecados mortales de matar uno mismo o a otros, ¿no? Entonces, para salvarnos debemos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue ya manifestada, primero en nuestra conciencia, hacer el bien, evitar el mal, y después fue grabada en la ley y explicitada en la Sagrada Escritura, y especialmente en el Evangelio. En cuanto al tiempo, al modo de la venida de Cristo, de sus predicaciones, de sus milagros, Él siguió la voluntad del Padre. Él siempre hizo lo que el Padre quería que hiciera. Segundo motivo que nos impulsa a hacer la voluntad del Padre: todos los santos, a ejemplo de Jesucristo, han hecho la voluntad de Dios. Decía un santo, Dios no exige que hagamos milagros, sino que hagamos en todo su voluntad santa. Dios no exige que hagamos milagros, sino hacer su voluntad santa, la santa voluntad de Dios. Que hermanos, todos los que hoy fundan disque iglesias, estas sectas que son obras realmente de charlatanes, de falsos profetas, no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sus discípulos queden unidos. Si me aman, guardar mis mandamientos, quedar unidos. Mandó su Espíritu Santo para guardarlos unidos. El Lutero, el precursor del anticristo, hizo esta lamentable herejía protestante, y hoy hay 100.000 falsas iglesias. Esto es gravísimo.
La voluntad de Dios es que todos los fieles de Cristo estén en la iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Aunque en la crisis actual uno no esté de acuerdo con lo que pasa, pero no tenemos que dejar la iglesia católica. Cuidado, esto no es, porque tal obispo o tal papa o tal sacerdote hizo tal tontería o tal cosa, ya yo dejo, me hago ortodoxo, me hago protestante, me hago musulmán. No, señor, no, usted está totalmente equivocado. La iglesia es de Cristo. Estos administradores de la iglesia serán juzgados según sus obras y recemos por ellos para que se corrijan mientras. Pero no debemos dejar la voluntad de la iglesia de Cristo, porque la voluntad de Cristo es que haya una fe, un Señor, una iglesia. ¿Sí? Tercer motivo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hacen los ángeles, los santos en el cielo? Bien, siempre hacen la voluntad del Padre. En Padre nuestro decimos que hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. San Mateo 6:10. Otro motivo de hacer la voluntad de Dios. Bien, es importante saber que no hacer la voluntad de Dios es en cierta manera rebelarse contra Él, burlarse de Él, exponerse al infierno. No es la ternura de nuestros sentimientos lo que prueba la sinceridad de nuestro amor, sino más bien la voluntad firme y generosa de cumplir en todo la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. ¿Quieres entrar en los cielos? Cumpla los mandamientos. Cumpla los mandamientos. San Mateo 19:17. Ahora, para guardar los mandamientos, hace falta pensar en la presencia de Dios, rezar, confesarse, comulgar, pedir mucho a Dios ayuda, socorro, alejarse de las ocasiones del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. También leer el Santo Evangelio, el Catecismo, la vida de los santos, y no frecuentar gente, ni obra de gente, películas, videos malos que sabemos que alejan de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios porque es necesario y excelente. Primero, porque Cristo nos lo ha enseñado, por ejemplo, las palabras. Segundo, los santos también la cumplieron. Y tercero, los ángeles mismos hacen la voluntad de Dios. Y cuarto, sin hacer la voluntad de Dios, es rebelarse contra Dios. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es el mayor sacrificio que podemos ofrecer a Dios, el sacrificio de nuestra voluntad. Dios ama con amor de predilección a quienes hacen su voluntad. Dios se complacía extremadamente con Salomón porque le había pedido un corazón dócil a la voluntad de Dios. Esta obediencia perfecta a la voluntad de Dios nos une a Él por el Espíritu, nos hace amigos de Jesucristo. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, este es mi amigo, mi hermano, mi madre y mi hermana, dijo Cristo, San Mateo 12:50. También el hecho de hacer la voluntad de Dios nos obtiene innumerables gracias, ayudas, luces. Si alguien hace la voluntad de mi Padre, bien lo escuchará. Lo escuchará. También esto es importante saberlo. San Juan 9:31. Nos conserva, el hecho de hacer la voluntad de Dios nos conserva en la paz, en la alegría, e incluso en medio de los males y de las pruebas. Nos hace bendecir a Dios en todo. Nos merece también la perseverancia final y el cielo. El que hace la voluntad de mi Padre, este es lo que entrará en el reino de los cielos, y no el que hace su capricho. Entonces hay muchas ventajas de hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, ¿cómo debemos practicar cómo debemos hacer para conformarnos a la voluntad de Dios? ¿Cómo hemos de hacer la voluntad de Dios? Bien en todo y siempre. Tengamos una fidelidad constante, generosa, en hacer todo lo que Dios pide de nosotros, ya sea cuando lo manda con sus divinos preceptos, ya sea cuando nos pone en ocasión de hacer o de sufrir algo por Él. Andas bien, de gracias al Señor. Andas enfermito, haga lo que puedes y sea paciente, dando gracias al Señor. Así pues, en todo cuanto nos prescriban nuestras obligaciones, nuestros deberes de Estado, veamos la santa voluntad de Dios, cumplámosla fidelísimamente.
y hagamos lo mismo en los diferentes actos de virtud que Dios pide de nosotros, según nuestra vocación o según las circunstancias. Bueno, uno está en el tráfico, ¿qué hacemos? Paciencia, reza un poco, escucha algo bueno mientras te enojas y blasfemas, ¿no? En los males, en las pruebas, en los sucesos desagradables que nos acaecen, ya por orden de Dios o con su permiso, ya por parte de los hombres, ya por algún motivo, bien, bendigamos también la voluntad del Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya, decía Cristo nuestro Señor en Getsemaní. ¿Cuántas ocasiones tenemos cada día para cumplir de este modo la voluntad de Dios? Pongamos pues atención en esto y saquemos provecho. Ni un pelo cae en nuestra cabeza sin la permiso y voluntad de Dios. Entonces, hagamos lo que podemos y lo que debemos, lo debemos a la gracia de Dios. Había un muchacho que iba a perder su avión, estaba muy apresurado, rezando, haciendo todo lo posible, y cuando perdió el avión estaba enojadísimo. Y después de una hora estaba de rodillas. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque el avión cayó y él no estaba en el avión. Entonces Dios ve todo, que hermanos. Quizás una enfermedad, un accidente, una pobreza, un problema, bien, es una bendición de Dios. Sin esto quizás nos hubiéramos perdido, pecado. Eso también es importante saber. Entonces hagamos la voluntad de Dios de una manera inteligente, según el tiempo, el orden, la manera que Dios quiere. De una manera fuerte, haciendo, trabajando, soportando todas las cosas con valor y perseverancia, según la divina voluntad. De una manera suave, con alegría, igualdad de alma, con amor ardiente y un vivo deseo de agradar a Dios, de glorificarle y de verle y poseerle en un día en el cielo. En todas nuestras acciones, hagamos la voluntad de Dios, es el mayor sacrificio que podemos ofrecerle. Entonces, en resumen, hacer la voluntad de Dios es excelente, porque Cristo con sus palabras y ejemplos nos ha enseñado. Los santos la cumplieron, por eso están en el cielo. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios, y nosotros, al hacer la voluntad de Dios, bien, atraemos sobre nosotros su bendición, su protección. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esta voluntad de Dios? Bien, el hacer la voluntad de Dios es el mayor sacrificio que podemos ofrecer a Dios, el sacrificio de nuestra voluntad. Esta obediencia perfecta a la voluntad de Dios nos une a Él, nos obtiene innumerables gracias, luces, protecciones, nos conserva alegría, paz, incluso en medio de los males, y nos merece la persona final. Y finalmente debemos hacer la voluntad de Dios de una manera fiel, constante, generosa y perseverante. En todas nuestras acciones, hagamos la voluntad de Dios. Es el mejor sacrificio que podemos ofrecerle. Entonces, nuestro Señor, capítulo 7, 21 de San Mateo, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial. Esto entrará en el reino de los cielos. Queridos hermanos, si uno tiene la desgracia de haber fracasado, aunque sea inocente, en su matrimonio, bien, Señor, que tu voluntad se haga. Paciencia. Es verdad que es doloroso, humanamente hablando, pero es un gran sacrificio. No ir a juntarse con otra persona, no escuchar unos pobrecitos ignorantes: eres joven, júntate, rega tu vida. No se puede. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. El que está juntado en matrimonio civil solamente y no está casado por la iglesia, bien, tiene que casarse por la iglesia para hacer la voluntad de Dios. El sacramento del matrimonio es sacramento, todo cristiano debe recibirlo. Entonces, hacer la voluntad de Dios es realmente ser libre. Que Dios nos ayude, la Virgen nos cuide, y imitemos a los santos. Por eso los aconsejo leer de santos, para poder hacer la voluntad de Dios y no contaminar su mente con películas, telenovelas y otras cosas que nos alejan de la voluntad de Dios. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Cumpla los mandamientos, no olvidemos esto. Cumpla los mandamientos, guarda los mandamientos. San Mateo 19, 17.
Pero no se puede guardar los mandamientos sin sacramentos, sin oración y sin alejarnos de las ocasiones del pecado. De ahí la importancia de educar bien los hijos en el catecismo para que tengan firme el terreno donde pisan. Que sus hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, y también el canal FSSPX Costa Rica. Tenemos muchos temas de formación espiritual y apologética y catecismo. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.